perseverar, la necesidad que tenemos de ser perseverantes, tener objetivos claros, no así difuso, confuso, medio entenebrecido, medio apagado, medio así como entre neblina, ¿verdad? Sabe que perseverar es proseguir hasta obtener algo. Perseverar en algo es seguir permanentemente y no soltar ese blanco, ese resultado, ese objetivo, hasta obtenerlo. Y hay dos cosas que tenemos que saber así rápidamente. Uno es ser perseverante hasta obtenerlo, pero después viene la otra, es poder ser perseverante para poder mantener eso que hemos logrado. Y usted sabe que a nivel secular se escucha que más fácil es subir que después mantenerse en un lugar, hablando secularmente, eso se escucha en un lenguaje completamente secular, que dice que no es tan difícil subir, más difícil es mantenerse en la posición que se logró. Bueno, esto es importante que lo entendamos porque, fíjese, voy a tomar algunas referencias escriturales de entrada para después ya pasar a desarrollar lo que el Espíritu de Dios nos vaya bajando. Acá en San Mateo, en el capítulo 10, dice del versículo 16 al 25, pero estamos hablando del tema de la perseverancia. Así que vamos a circunscribirnos a eso. Aunque en esta parte del Evangelio de San Mateo es interesante ver la temática, porque habla de persecuciones venideras, pero no de eso que se sabe, es histórico, siempre hubo persecución de una u otra forma. Pero lo más interesante de esto es la condición de la sociedad. Si usted lee eso, se va a dar cuenta del estado de la gente. Dice, guardaos de los hombres, por ejemplo, que os entregarán a los concilios. O sea, los concilios, está bien, acá está hablando en el sentido religioso, ¿no? Serían los hombres que le pueden entregar, si usted es un verdadero adorador, le puede entregar a un Sanedrín, por decir, usar un lenguaje antiguo, pero aplicado ahora a partir de Cristo, a un Sanedrín religioso que pueda haber en algún momento, que por alguna razón se genere una confrontación entre los verdaderos y los que no lo son. Siempre ha pasado y va a seguir pasando y va a volver a pasar siempre. Dice, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí, hablaba el Señor, para testimonio a ellos y a los gentiles. Y acá Él le dice que no se hagan problema porque en ese momento lo que van a decir no se preocupen porque en ese momento va a ser el Espíritu Santo de vuestro Padre que va a hablar en vosotros. Por eso es importante darle lugar al Espíritu Santo para acostumbrarnos a confiar en la presencia de Dios. Porque nosotros a veces no sabemos si estamos hablando en la carne o estamos hablando en el Espíritu Santo. Porque somos la misma persona. No tenemos un referente, salvo después, según hay cosas que son evidentes. Si yo tengo una reacción violenta, una reacción fuera de lugar, o un pecado deliberado, bueno, eso es algo obvio, o sea, cae por su propio peso, pero no hablo de eso. Yo hablo normalmente cuando estamos en un estado de aquietamiento, llamémosle, a donde funcionamos, somos cristianos y estamos como seres humanos en nuestro diario vivir. Puede ser en el hogar, en la parte afectiva, puede ser en lo laboral, puede ser en la calle, puede ser en cualquier lugar, y nosotros hablamos, decimos, nos expresamos. Ahora, quizás nunca sabemos si lo que estamos hablando son palabras ociosas, así dice la palabra, que no hay que hablar palabras ociosas, pero ¿quién no habla palabras ociosas al día de hoy? Si no hay nadie que sea un santo hecho perfecto, es decir, no conozco a nadie, no hay, el único fue Jesucristo hasta ahora. La gracia es para nosotros, para todo el cuerpo de Cristo, pero en su tiempo, eso es gradual, de a poco. Todos hablamos palabras ociosas. Palabras ociosas es aquello que no
no edifica, o sea, no añade. Y hablamos por hablar. Y usted sabe que en esta sociedad cada vez más hablamos por hablar. Porque en nuestras actividades diarias tenemos que hablar con la gente que está en los usos propios. Y está en una actividad secular, está en sus conflictos, en sus problemas, y entonces la conversación, el pan nuestro de cada día en esas conversaciones, son siempre, se quejan de esto, se quejan de aquello, dicen esto, todas palabras ociosas. Y nosotros no nos damos cuenta que quedamos atrapados muchas veces en esa dirección, todavía. Bueno, entonces, es importante que crezcamos en el Espíritu de Dios, en la gracia de Dios, en la madurez, para que entonces el Señor tenía una autoridad y un poder. Esto es una entre paréntesis para que comprenda. ¿Qué es esto? Cuando él decía, yo soy, cuando alguien perverso venía hacia él y venía con malas intenciones, él tenía el poder en la palabra. Él decía, por ejemplo, yo soy. O le decía, ¿qué hice de malo para que me quieran apedrear o despeñar? Palabras sencillas, frontales, simples, cortas, breves. Y eso los inmovilizaba a sus adversarios, a sus enemigos. Nosotros tenemos que aprender que en la medida que nosotros vayamos ganando esa gracia que Él la ganó para nosotros, y se vaya incorporando en nosotros, nuestro trato con la gente, no es que no vamos a tener trato con la gente, por supuesto que sí, pero vamos a tener una autoridad para que la gente no nos haga hablar palabras ociosas. Que podamos decir yo soy, sí, ¿qué necesita? ¿Qué quiere? Ajá, bueno, sí, pum. O sea, una autoridad, sin ser áspero, ¿no? Estamos hablando bien. Bueno, pero fíjese que todavía no se ha llegado a eso porque la sociedad a nosotros nos sumerge en un diario vivir a donde hay que manejarse generalmente en hipocresía, para no decir siempre, porque en lo secular es una hipocresía caminando todo. Hay muy poca verdad en todo. Una persona cuando es interesada, usted tiene que saber esto, persigue un objetivo interesado, o sea, egoísta, eso no es de Dios. Por lo tanto, todo ese tipo de conversaciones o de trato son hipócritas, o sea, no sirven para nada, son palabras ociosas. Bueno, esto es una realidad simplemente, una observación. Estamos guardados por la misericordia de Dios, pero para crecer tenemos que saber la importancia que tiene que eso se vaya yendo y vaya entrando la autoridad y el poder de Dios, para que esa autoridad enmudezca e impida la acción de los perversos en contra de nuestra vida, y que no entremos tanto en conversaciones vanas que no nos añaden nada y lo único que hacen es transferirnos problemas, pues nos transfieren, nos mandan misiles, nos transfieren los problemas. Entonces nosotros, ya sé que nuestro corazón es de Cristo, que somos cristianos, que queremos agradarle y que pensamos, ¿qué querés que haga? Es entendible. ¿Pero qué querés? Si yo estoy trabajando, yo estoy haciendo esto, ¿qué querés que haga? Tengo que hablar con la gente, tengo que decirle, está bien, todavía es tiempo de comprar y vender, pero yo no estoy hablando en contra de que no haga eso si lo tiene que hacer. Yo le estoy diciendo la importancia que tiene ganar eso que tiene que incorporarse el Señor, que es una autoridad y un poder, para que entonces eso juegue a nuestro favor. Entonces las personas no van a hablar más. Le aclaro que hay muchos amigos que no van a ser más amigos, hay mucha gente que no va a tener más el feeling que tenía, porque si ese feeling está en la carne, eso no es de Dios. Cuando usted avance hacia la dirección del Señor, esa gente que no avanza en la misma dirección va a sentir una incompatibilidad. Pero usted va a ganar otros amigos en Cristo que valen la pena, que es aquello que le va a ser de bendición, porque lo otro no es de bendición. El hecho de ser guardado por el Señor no significa que no se trazan diferencias, qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, claro que sí. Lo que pasa es que nuestra incompetencia hace de que Él nos guarde en ese tiempo que no nos damos cuenta, pero cuando nos empezamos a dar cuenta tenemos que estar disponibles para pasar para el lado que corresponde. Entonces, fíjese, empezamos con esto, pero era para llegar a esto. Bueno, acá dice, fíjese el estado de la sociedad. El hermano entregará muerte al hermano, el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y lo harán morir. Esta realidad es esta sociedad,
Esto está pasando y va a seguir pasando cada vez más. O sea, es el derecho que tiene el diablo de matar y robar, pero matar y destruir. Él ganó la división, la confrontación. Él ganó la destrucción. El que se maten unos a otros, eso ganó. Entonces, cuando el carácter del diablo, cuando las cadenas de una nación se proyectan sobre el pecado original que se está afianzando en aquellos que no son de Cristo, que se van a ir liberando, los otros se van a ir haciendo el carácter del padre del pecado, es lógico que terminen ganando los derechos y las situaciones que se van a dar son estas. El padre entrega al hijo, el hijo al padre, hermano con hermano, hablando familiarmente, ¿no? ¿Por qué? Porque es una realidad. Cuando le toma ese derecho, la persona pierde la conciencia, ¿no? Son personas que se estupidizan, porque ese es el término, no es ofensivo. Estupidizar es una incapacidad para darse cuenta del sentido común de las cosas del derecho. Pierden la capacidad de poder darse cuenta qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. O sea que las personas pierden el sentido común en lo que hacen. Y empiezan a ganar todos los derechos que tienen en su naturaleza humana, se le van a la luz, se salen a la superficie. El resultado es destrucción. Y dice, y seréis aborrecidos de todos, no de algunos. Seréis aborrecidos, dice, de todos, por causa de mi nombre. Estaba hablando el Señor. O sea, está hablando aborrecido. Sierva, de Cristo dice la palabra profética, siervo de los tiranos, aborrecido de alma, sin causa me aborrecieron. Es una sensación de una soberanía terrenal que confronta una soberanía celestial. Ahora, si con el árbol verde hicieron eso, ¿cuánto más con nosotros, que somos las ramas secas? Si el discípulo a lo menos es como el maestro, dice, y el siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Es decir, si a él le dijeron que era por Belzebú, lo que somos del cuerpo de Cristo, a medida que se avance rumbo desencadenante, si vamos edificados como verdaderos adorados, nos vamos a encontrar con confrontaciones que la cual nos tiene que ser firme. Pero firme no se puede definir de formas, es un sentir. El aborrecimiento es algo que sale a la luz y no se puede impedir. Usted no lo puede impedir cuando tiene bronca. Usted no puede impedir sentir cosas que siente cuando las tiene. Y si como cristiano estamos hablando, entonces sabemos que es para que se vaya. Tengo que decir, Señor, sacámelo, esto está mal. Si hablamos como cristianos, pero si hablamos socialmente, en todas las naciones de la tierra pasa lo mismo. Una sociedad que cada vez va más transgresora, más corrupta, más perversa, más abominable, más apóstata, más prevaricadora. Pero es lógico que se termine el padre entregando al hijo, el hijo al padre, hermano con hermano. Bueno, todo esto es algo que se va a dar como algo normal, algo terrible, ¿no? La justificación o autojustificación no interesa. Pero dice, seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Y acá viene el tema de lo que estamos hablando. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero el que persevere hasta el fin. Y acá muchas veces esto puede dar lugar a confusión. Yo le digo en qué. Hay algunos que dudan de la salvación. Un cristiano que sabe que es de Cristo y recibe el Espíritu Santo, sabe que el resultado es el cielo y tierra nueva con el cuerpo de gloria junto con el Señor en la resurrección de los muertos. Por lo tanto, todo el tránsito que estamos haciendo acá es una confrontación de una justificación en fe, en el medio de lo cual vamos a tener muchas veces, más de una vez, muchas veces quizás, tropiezos en nuestras debilidades. No estoy hablando de bebamos y comamos, pecar deliberadamente, pero estamos hablando más fino ahora. Estamos hablando de aprender a caminar el carácter cristiano, teniendo todavía un carácter carnal. Es decir, que nosotros estamos mezclados. Entonces, usted imagínense que algunos piensan, entonces podemos perder la salvación porque dice que hay que perseverar hasta el fin. Yo le voy a recordar un solo versículo para no desviarme. Dice que
Dios mismo es el que produce tanto el querer, le repito, tanto el querer como el hacer. Es el mismo Dios que produce tanto el querer como el hacer. Entonces, nuestra actitud, nuestra posición de resultado, que es victorioso por una gracia, hace de que la gracia por el Espíritu Santo se vaya incorporando. En el camino vamos a tener muchos sacudones, muchos zarandas, muchas situaciones a donde a lo mejor no vamos a salir inicialmente victoriosos. Entonces, la religión, ¿sabe por qué mata? Porque le hace sentir culpable y le hace sentir que pierde la salvación, lo cual es una contradicción si es de Cristo y tiene el Espíritu Santo y usted sabe que se vaya, no le cambia la opinión a Dios, porque lo que dice que Él llama a las cosas que aún no son como si fuesen. Por lo tanto, si nos dice que vamos a estar allá, estamos sentados con Él en lugares celestiales, vamos a resucitar con el cuerpo de gloria, santo llamado a ser perfecto, como ahora de pronto, por ese tipo de cosas, porque nos estamos ablandando quizá en la perseverancia, porque ese es el tema, ahora de pronto no vamos a llegar al final, o sea que no vamos a poder perseverar al final, sí vamos a poder. Es posible que seamos quebrantados en nuestro espíritu, en nuestro corazón, muchas veces, cuando estamos en los límites, acuérdense del límite, ahí nos tenemos que humillar, y ahí tenemos que dejar que la gracia de Dios entre para que avancemos más escalones en el carácter y podamos crecer en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia que tiene que ser libre y gozosa. De eso al principio nada, es obligado. Nos obligamos porque la palabra lo dice y sabemos que tenemos que hacerlo y está bien, pero no me va a decir que es motivo de gozo. No, no es motivo de gozo. Pero a medida que se va perfeccionando el amor de Dios, esto es la madurez del carácter cristiano, va cambiando la actitud de nuestra vida y entonces sí, vamos cambiando lo que estamos sintiendo o lo que vamos sintiendo. Así que la salvación nunca se deje engañar por el diablo. Cuando dice el que persevera hasta el fin, yo le recuerdo que el que hizo la obra es el mismo, el que la empezó la termina, dice Jesucristo. Y Él es el mismo que le va a ayudar cada vez que usted está tambaleando. Pero que usted llegue al resultado cuando usted de Él llega. Así que si usted pierde la perseverancia, pierde la motivación, el ánimo, para que entienda, hablo así, yo le aseguro que Él se va a encargar de darle nuevos ánimos, insuflarle nuevos ánimos. En ese momento crucial de una necesidad, cuando uno está ya que no tiene más ánimo, a veces hasta ni ganas de vivir, allí es a donde el Espíritu Santo le va a poner nuevos ánimos, nuevos bríos, nuevas ganas de vivir. Le va a poner un gozo interior, le va a quebrantar un límite que tenía, que era el que le provocaba eso, y usted recupera la perseverancia en el resultado del objetivo, que es llegar al final. Entonces muchas veces vamos a estar cansados, pero Él nos va a ayudar siempre. Entonces asocio esto, porque conozco cómo trabaja el espíritu religioso y cómo engaña al cristiano, que es muy religioso, que le hace creer que puede perder la salvación. Por supuesto que esto no es para tomarlo en liviandad, porque si alguien en una de esas, digo por la duda, estaría pensando, bueno, si es así, entonces bebamos y comamos, bueno, pero entonces está en lo que dice la Escritura, bebamos y comamos. Eso no es de Dios, pero entonces no es de Cristo. Una persona que es de Cristo reconoce sus debilidades y no queda bien. La tristeza para arrepentimiento, no la del mundo destruye. La tristeza para arrepentimiento que trae el Espíritu Santo, que produce tanto el querer como el hacer, nos va recuperando siempre. Viene con un objetivo que es llevarnos al resultado. ¿Y sabe por qué? Que ya está logrado. ¿Cómo ahora no nos va a llevar? Sería una gran contradicción que Él logró una victoria, nos posicionó el resultado y ahora no nos ayuda a que lleguemos, si por nosotros no podemos. Entonces es importante que reflexionemos con cuidado, con temor de Dios, pero con sabiduría e inteligencia, sabiduría de Dios estoy hablando, e inteligencia, para poder entender ciertos conceptos, porque de lo contrario podemos equivocarnos. Entonces, mire, hay situaciones que están en esta sociedad y vamos a hacer una rápida reflexión para después redondear y ir a lo que nos interesa, que es para nosotros los cristianos la fe.
Si usted se pregunta por qué somos ablandados en un objetivo, primero, tendríamos que preguntarnos si tenemos algún objetivo como seres humanos, ¿no? Porque a veces nosotros venimos de cuna con una especie, esto no es para echarle culpa a nuestros padres, por favor, estamos hablando de una reflexión objetiva, no han dado una disciplina normal, dije, no que nos agarran a palazo, que nos tienen, no digo eso, es una barbaridad, estoy hablando una educación normal, tolerancia dentro de la falencia que uno puede tener, educar, corregir, una actividad normal de un papá o de una mamá. Venimos mal y entonces venimos con falencia, tenemos una predisposición a decaer, a caernos. Fíjense, tomemos un ejemplo normal como seres humanos. ¿Cuántas personas dicen yo quiero ser esto? Yo quiero estudiar, yo quiero recibirme de médico, yo quiero recibirme de ingeniero, yo quiero ser un operario calificado, yo quiero estudiar computación, yo quiero, lo que sea, no importa. La pregunta es, ¿cuánto de esa persona, después de haber dicho eso, primero se ponen en marcha, después que se ponen en marcha, cuánto perseveran rumbo a ese objetivo hasta obtenerlo, hasta poder llegar al resultado de obtener eso que dicen que quieren? Yo le aseguro, históricamente era mucho más que hoy. Y esto va a esto que le voy a decir. Nosotros tenemos una tendencia a desanimarnos, pero hoy, estoy hablando en lo secular, no estamos hablando de la cosa del Señor, no. Tenemos un carácter, nos desenvolvemos en esta tierra y tenemos que hablar como seres humanos que somos cristianos. Fíjese que nosotros nos desanimamos, pero hoy son muchos más los que quedan en el camino, son muchos más los que no empiezan o que no tienen objetivo claro o tienen perseverancia rumbo a un resultado de decir yo quiero hacer esto, siempre hablando bien, ¿no? Hablando de cosas lícitas, cosas que son de valores, que tienen moral, estamos hablando bien. Son cada vez menos y son mucho más los que se desaniman. Ahora, ¿sabe por qué? Porque esta sociedad, y hablo de todo, esto está ocurriendo en todo el mundo, ¿no? Se encarga de desanimarnos, porque nos pone un entorno que es muy difícil y complicado en el medio del cual nos tenemos que mover. Primero, nos hace muchas veces como punto de partida imposible poder llegar a un resultado de querer ser algo porque se nos escapan nuestras posibilidades. ¿Cuántas personas dicen, no, a mí me gustaría ser arquitecto, por ejemplo? Otro, a mí me gustaría ser odontólogo. Y se ponen a pensar cuánto sale en pesos todo el dinero que tienen que pagar cada vez que tienen que hacer maquetas o que tienen que hacer los odontólogos, todos esos trabajos que hacen, que yo sé que son costosos. Entonces se miran y dicen, no puedo. Yo hace poco estuve con un chico que trabaja en una estación de servicio que estaba estudiando profesorado de educación física, no es lo mismo. Y el chico tenía una tristeza, me da una compasión. Y yo lo veo siempre que es carbonasta y lo tengo ahí. O sea, porque tuvo que dejar de estudiar, estudió un año y pico, y tuvo que dejar porque dice, y que él me hablaba así, ¿no? Me decía, y bueno, ¿qué quiere? Dice, tuve que elegir. Si no tenía plata. En mi casa mis viejos me dijeron, tenés que trabajar. No te podemos pagar lo que te sale, y es profesorado de educación física, no es algo tan costoso. No te lo podemos pagar, así que tenés que trabajar, tenés que elegir. Necesitamos que traigas plata a la casa. Y el tipo, pobrecito, tenía una tristeza, o sea que, síntesis, no tiene las posibilidades porque la sociedad ha cercenado, antiguamente no era tan así, era más simple, la gente trabajaba, la gente estudiaba, tenía más posibilidades, pero hay algo más, la gente se desanimaba menos porque había una atmósfera que rodeaba a una sociedad, a una nación, los habitantes de una nación, nosotros que estamos acá en Argentina, que era más sana, era más limpia. Esto se ha enturbiado mucho. Entonces, el tema de
que en el camino nosotros nos desanimamos, es porque el entorno que nos pone no nos anima. O sea, hay algo que está funcionando dentro de la atmósfera de cualquier nación, porque esto está pasando en Europa también, A ellos también le está llegando las mismas crisis, usted lo debe estar viendo. Entonces, tenemos que tener en claro algo: para perseverar en un objetivo, tenemos que tener claro el objetivo y tenemos que estar motivados. Tener claro el objetivo y estar motivados. Entonces podemos perseverar rumbo a obtener ese resultado. Estamos hablando siempre para que usted entienda secularmente. Ahora, podemos tener un objetivo claro. Yo quiero estudiar tal cosa. Pero estar motivado para comenzar eso que quiero estudiar. ¿Cuántos pueden estar motivados? Y yo le ayudo a pensar. Cuando los padres tienen plata no hay problema. Cuando los padres tienen plata está solucionada la cosa. El tema es cuando no tienen los recursos. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos? Esa gente, ¿qué hace? ¿Por qué? Porque ¿cómo se va a motivar? ¿Qué hace la sociedad para ayudarle? Nada. Y si usted ve hoy las protestas que hay estudiantiles y demás por falta de recursos, de asignación de recursos necesarios para poder estudiar, bueno, una serie de cosas, eso en Buenos Aires estaba pasando, ¿no? A nivel nacional. Entonces usted dice, pero ¿qué está pasando? Y está pasando que se encargan de desanimar. ¿Para qué? Para bajarle la perseverancia, la motivación, para poder tirarlo a la lona a la persona. Entonces, hasta acá nosotros podemos decir, bueno, pero eso es la parte humana, la parte realista, de que no es cierto. Nosotros, si ahora lo pasamos al área de los cristianos, porque estamos hablando de fe, estamos hablando como cristianos, nosotros tenemos que partir de una base. ¿Qué razón hay para que ahora yo me ablande en la perseverancia de un objetivo si yo tengo en mi corazón una vocación? Yo sé, a mí me gusta, yo quiero estudiar esto, yo quiero llegar a esto. ¿Cuál puede ser la razón para que no lo haga, hablando como cristiano? Si la razón es la que vinimos compartiendo, que es la parte de la atmósfera que nos rodea, de una sociedad que nos desanima, y bueno, pero entonces no tenemos fe. Sobre todo esto es importante para los padres, ¿no? Para nosotros los padres, cuando hay chicos que están estudiando. Porque tenemos que entenderlo esto, tenemos que transmitirle fe, más allá de la realidad de las posibilidades económicas que uno pueda tener. Entonces, por eso lo que está escrito en la palabra, no solo que es cierto, sino que tiene que ser impartido. Después lo vamos a leer, hay 3 versículos, hay 3 aspectos importantes que están en la palabra de Dios, que hablan de la perseverancia. ¿En qué hay que ser perseverante como cristiano? En la oración, en la doctrina, que es la unción profética, la palabra, la sana doctrina, y en la gracia. Son 3 cosas que están en la palabra, después se lo menciono, se lo referencio para que sepa, donde habla de perseverar. Son 3 aspectos que un cristiano tiene que tener despierto para poder proyectar en una actitud de fe un resultado. Ahora, siguiendo esto que estamos compartiendo, esta lógica, digamos, ¿qué es lo que hizo el sistema o qué ha pasado para que nosotros los cristianos, como primero somos seres humanos, nosotros bebemos, respiramos la atmósfera que nos desanima? No estamos exentos porque no vivimos en una burbuja. ¿Qué es lo que ha pasado para que usted vea hoy a los jóvenes, la gran mayoría, tristemente, ¿no? La gran mayoría de los jóvenes en el estado que están? Vamos a hablar de los jóvenes, por hablar de estudio y eso. ¿Cuál es la razón? Porque, ¿qué ha pasado? Si usted lo lleva al terreno de lo laboral, gente mayor, más grande, adulto, en lo que es el trabajo, por ejemplo. Mire, este sistema
ha sustituido las motivaciones. Motivaciones honrosas, porque vamos a entender, cuando alguien tiene una vocación de estudiar y está seguro que es una vocación, créame que se la puso una capacidad, un talento que se lo puso Dios. Entonces, si la persona se sostiene en el Espíritu Santo, hay una honra que Dios le quiere dar a esa persona para que termine siendo un profesional. Y dirá, ¿cómo una honra? Y claro, porque si Dios le pone una capacidad, un talento, o un don también, entonces usted lo tiene que utilizar a eso, lo tiene que poner al servicio del Espíritu Santo, dejemos, del reino de los cielos. Pero cuando hablamos así, la persona lo primero que piensa, hay que religión, piensa, bueno, ¿y qué hay que hacer para Dios? No, tenés que estudiar. ¿Qué tenés que hacer para Dios? No tenés que hacer nada más que estudiar. Si Dios te da un don, tenés una capacidad y un talento, estudiar. ¿Por qué? Porque eso es lo que vos tenés que hacer para el reino de los cielos hoy. Mañana, perseverando en ese objetivo acá abajo como cristiano, con la añadidura de ser un profesional, Dios te va a abrir puertas y ahí sí vas a seguir sirviendo a Dios en tu individualidad, hasta que quizá en una de esas puedas llegar a un lugar que pueda servir a Dios ya de una manera pública a la gente. Pero entonces, si nosotros nos manejamos por esto, ha habido una sustitución en las motivaciones honrosas, en los valores que tienen los habitantes de las naciones. Antes había motivaciones de ser alguien, vamos a hablar así para hablar fácil. Entonces había valores, se respetaba la palabra, se respetaba los valores, lo que está bien y lo que está mal. Hoy se ha sustituido eso. Entonces, esos valores son, o eran, lo que le dejaban a la persona el fruto personal del esfuerzo. Lo hacían personas, se lo repito, personas dignas. ¿Por qué? Porque estaban haciendo algo, teniendo las capacidades, teniendo la vocación, dentro de los valores correctos, honrosamente, y el resultado era un fruto personal como personas dignas. Es decir, una persona digna era o es alguien que reúne los requisitos necesarios para recibir el fruto de lo que hace. Es decir, un profesional debería ser un vocacional, alguien que tiene vocación, que se capacitó correctamente, y el fruto que obtiene en cuanto al dinero que puede obtener de honorario tiene que ser por los requisitos que tiene él de ser un profesional idóneo y no un ladrón, como a veces ocurre lamentablemente, alguien que le está despojando del dinero, entrando en un mercaderismo barato, porque es todo negocio, ¿a dónde está la vocación? Es más, personas que están dentro de ciertos ámbitos que se manejan acá, en este tipo de ámbito profesional, se sienten indignas en el trato. ¿Por qué? Porque chocan con los indignos que están presidiendo ciertos lugares a donde le molesta ese tipo de gente. ¿Se da cuenta? Entonces, ha habido una sustitución bastante masiva en este tipo de cosas. Entonces, si esa persona se recibe o ejercita la vocación para la cual se capacitó, el fruto de lo que recibe de dinero, si las cosas que hacen son correctas, y bueno, es la honra que Dios le está dando, porque no está robando a nadie. Pero hay que tener la capacidad o la idoneidad para poder desarrollarlo con eficiencia. Para que usted entienda, se lo digo de esta manera. Por ejemplo, ¿qué pasó en el trabajo? Porque esto se va a entender mejor así. ¿Qué es lo que pasó con la dignidad en el trabajo? ¿Cuántas veces escuchamos un trabajo digno? En realidad todos los trabajos deben ser dignos. Pero entonces, ¿cuáles son los requisitos de la dignidad? ¿Ve? Ahí estamos de nuevo volviendo a lo que estábamos diciendo recién. ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué? Porque todo trabajo es digno. Es decir, que todo trabajador debe tener la idoneidad para hacerlo y tiene que tener el respeto social de la gente que lo ve con dignidad en eso que está haciendo.
Por eso todos los trabajos deberían ser trabajos dignos. Y debería esa dignidad también transmitirse a través del salario, de un salario digno. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Salarios dignos y no ser defraudados en el salario. Entonces todo esto que debería funcionar correctamente y en un tiempo funcionó, para atrás. Acá en Argentina, tiempo atrás, en un tiempo funcionó. Ahora fue sustituido por un sistema que ha puesto a la gente en ser pobre, en ser miserable. Esto es así. Esto está pasando, le aviso, en todos los países del mundo. Por eso usted está viendo lo que está viendo y lo va a ver en Europa y en otros países. En ser pobre, en ser miserable, en recibir, en realidad lo han llevado, le han quitado la dignidad, le han quitado el objetivo claro y la dignidad de por qué estudia o por qué se capacita. ¿Por qué? Porque las vocaciones han sido tapadas, han sido ensuciadas por la necesidad de conseguir dinero para subsistir lícitamente. Entonces, si nosotros pensamos así, fíjese que todo esto que antes funcionaba, ahora no funciona más. Ha pasado a una limosna o a un subsidio paternalista, en todos los países vino pasando y ahora llegó acá también, del Estado. Siempre y cuando las personas que forman parte de ese sistema de seguridad provocado por un sistema global, porque esto no es casualidad, está hecho a propósito, sean cómplices de la iniquidad del sistema, que está empobreciendo muchísimo en aras de muy poquito, es así, excepto que se participe de todo lo que es transgresión, corrupción, todo lo que es robo, saqueo, inseguridad, violencia, droga, alcohol, la noche, que es la salida laboral, entre comillas, entienda el lenguaje, que le da a esta sociedad en cualquier nación de la tierra para que la gente subsista. Pero esto es perversidad. Esto no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Entonces, nosotros los cristianos, los chicos que son cristianos, los adultos que son cristianos, todos los cristianos, tenemos este dilema muchas veces, que tenemos que tomar decisiones y no sabemos. Entonces, partimos de la base, no de la fe, sino partimos de la base de la imposibilidad. Entonces, claro, yo no puedo tener un objetivo claro cuando el objetivo claro que yo debería tener está ensuciado, está deshonrado, está disminuido, está entenebrecido, está empobrecido, se ha hecho miserable por una condición de desánimo que le pone el entorno de todas las naciones de la tierra, porque esto pasa en todas las sociedades de la tierra. Y entonces, ¿qué van a hacer las personas? ¿Cuál es la decisión que van a tomar? No estoy hablando de ser haragán. La palabra de Dios dice, y eso está en Josué 1, 6, 7, que el Señor dijo: esfuérzate y sé valiente. Y si va en el 7, o sea, en el capítulo 1, versículo 6, en el 7 dice, le vuelve a repetir el Señor a José: esfuérzate y sé muy valiente. O sea, encima, no valiente, primero dice valiente, después muy valiente. Como diciendo, no te va a alcanzar siendo valiente, tenés que ser muy valiente. Para nosotros, ser muy valiente, ¿sabe qué es lo que es? Meternos en la gracia de Cristo, en la valentía de Dios. Por eso es el que se alabe, alábese en conocerme y en entenderme, y no se alabe el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía, entre otras cosas, y el rico en su riqueza, pero el valiente en su valentía. No nos alcanza a ser valiente por nosotros, tenemos que ser muy valientes. Y el único muy que conozco es la victoria de Cristo, la gracia, es el carácter de Dios que Él ganó para nosotros. Entonces, estamos pasando por tiempos muy complicados, a donde realmente, ¿qué se ve en las naciones de la tierra? Mitines, reclamos y más reclamos, protestas y más protestas. Cuando llega, digamos de alguna manera, el panacea de algún alivio, porque le conceden en algo, ¿cuándo es esto? Siempre llega muy atrasada, esto no es casualidad, pero para
que usted observe, y ya devoradas por la inflación. Así, ya cuando llega eso, que era el problema que tenían, ya empieza el nuevo problema que es, porque la inflación sube, ya que le dan, tampoco le va a alcanzar, y ya tienen que seguir haciendo más protestas, dura un tiempo y vuelven a más. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros no nos queda otra como cristianos que realmente determinarnos a caminar el poder de la fe. Nosotros tenemos que perseverar en la fe. Esto es importante, tenemos que perseverar en la fe. La fe, ¿saben por qué la fe no falla nunca? Porque la fe está sustentada en los valores de Dios. Está sustentada en los valores de Dios. Si hay algún profano en la tierra, en algún lugar de la tierra, que piensa que Dios no tiene valores y que los valores de Dios están por sobre todo, entonces enloqueció de todo. Muy mal que le va a ir. Sí. Cuando hablamos de los valores de Dios, estamos hablando que en el carácter de Dios, vio que la palabra de Dios dice que Cristo, el Cordero de Dios, es el único digno. Dios, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, Dios, es el único digno. Nosotros hablamos de que la sociedad nos hace indignos. Nos ha quitado la dignidad al estudiante, al trabajador, le ha quitado por todas las consecuencias que ha provocado, ha desanimado. En lugar de darle ánimo, porque, escúcheme, no se trata de decir mucho bla bla, y en los hechos es todo al revés. Porque usted lo que ve es la realidad. La realidad es lo que usted está viendo. Lo que usted está viendo es la realidad. Entonces, no podemos nosotros quedarnos en lo que escuchamos o en lo que nos dicen, sino en lo que es. Entonces, la fe camina en los valores de Dios, está en el carácter de Dios, es el único digno. Si es el único digno, quiere decir que es el único que no falla. Jamás nos va a defraudar en el salario. Dios jamás va a defraudar a un cristiano que es correcto, que camina en la fe. Cuando digo correcto no es que tenga la medida de Cristo, santo hecho perfecto, ya, no, correcto, que quiera agradar a Dios. Y después le voy a decir las 3 cosas importantes para redondear esto. No, jamás le va a fallar, es el único digno, es decir, que el único en el cual se puede confiar, porque jamás le va a defraudar en nada, le va a defraudar. Tampoco en el salario de lo que sea, al fin y al cabo, sí. La paga, Dios no es deudor de nadie, Dios le da siempre sobreabundante, pero hay que aprender a confiar en Él. Esto es aprender a caminar el poder de la fe. Entonces, en este tiempo los cristianos tenemos que aprender a caminar el poder de la fe y tenemos que ser muy, capaz que digo, ¿no? Que si Dios hoy le diría muy valiente. Porque así como la postrera gloria de Dios es mayor que la primera, la maldad justamente se está aumentando y esta maldad final es terriblemente mayor que la inicial. Eso no lo dice, pero se lo digo. Por eso la postrera gloria es mayor, porque tiene que sobreabundar. Entonces, tenemos que ser confrontados con realidades. Si no tenemos claro el objetivo, estamos hablando como cristianos, pero a nivel humano. Nosotros queremos que Dios nos bendiga, queremos las añadiduras. La pregunta es, ¿pero tenemos en claro qué cosa queremos para nuestras vidas? Porque eso habría que preguntársenos, todos nosotros lo deberíamos preguntar. Cuando tenemos actividades seculares, los jóvenes, los adultos, por tomar esa franja, si realmente tenemos en claro qué queremos, tenemos que fijar objetivos claros, precisos. Porque en la nebulosa no podemos perseverar en nada, vamos a donde nos lleva la corriente, vamos al ritmo de la corriente. En el primer problema nos detenemos porque hay un obstáculo en el río, la corriente se detiene y nos detenemos. Eso no es perseverar, eso no es superar los obstáculos. Por eso es el que persevere hasta el fin. Y cuando hablas de ser salvo, usted llévelo si quiere a eso, sabiendo que Dios siempre le va a ayudar. Pero vayamos acá. Tenemos que perseverar siempre en una actitud de fe, sabiendo que las dificultades que vienen son cada vez mayores. Y si son cada vez mayores, significa que nos vamos a tener que confrontar con cosas que son feas y desagradables,
que si nos hallan tambaleantes, nos hallan en la duda, nos hallan contaminados, entenebrecidos, por las razones que fueran, nos van a mandar a la lona. Mire, 3 cosas hay que tenemos que tener en cuenta, y se lo digo, se lo leo. Dice, en Hechos de los Apóstoles dice, perseveraban unánime en la oración y ruego. Una, oración. Por acá dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. 2. Estaba siempre en Hechos, estaba en 2:42. Y acá dice, quienes hablándoles le persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Está en Hechos también, en el capítulo 13:43. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer, fíjese que hay 3 aspectos importantes: la oración, la gracia y la doctrina, la sana doctrina, la unción profética que habla de las Escrituras y que da la madurez con crecimiento en la fe y en el carácter y en la obediencia. Entonces, hay enemigos de la perseverancia en los cristianos para que se nos ensucie. Hablando como primicia, como manada pequeña, como santos llamados a ser perfectos en el propósito de Dios, nosotros para poder mantener una perseverancia, escúcheme, acá abajo, en el objetivo de las añadiduras, pero buscando primero esto, que es el reino de los cielos. La falta de oración, el no congregarme habitualmente y el no recibir el rema de la palabra que nos va dando la medida de fe, el amor de Dios y la obediencia que se va perfeccionando, somos santificados por la oración y la palabra. Eso nos mata, porque esas 3 cosas añaden la virtud de la gracia. Es el poder que nos transforma. Entonces, si yo no oro, si yo no me congrego habitualmente y no recibo el poder de la palabra que me va santificando, entonces voy a tener problemas. Esto es importante, entonces, que lo tengamos en cuenta. Esas 3 cosas hacen a que la perseverancia se mantenga activa. Es decir, que no decaigamos. No nos va a agarrar con el caballo cansado, como se dice. Nos va a agarrar siempre peleando, pero siguiendo adelante, sin detenernos. Si no, nos va a hallar contaminados. Contaminados de carne y de espíritu. Como dice la palabra, dice limpiémonos de eso. Pero para limpiarnos tenemos que orar, tenemos que congregarnos habitualmente, por lo menos estamos hablando de cada vez, cuando se puede, ¿no? De eso hablamos. Y recibir el poder de la palabra. ¿Para qué? Para que eso se encarne. Y entonces entre la gracia, haciendo su labor en la fe, en el amor de Dios y en la obediencia. Muchas veces hay un problema que, por eso acá nos hemos cuidado siempre de eso, y nos seguimos cuidando, que las ovejas son llevadas a ser apacentadas con dependencia al liderazgo de los lugares a donde se congregan. Es decir, que al pueblo, a las ovejas de Cristo, la hacen dependiente de los liderazgos o del lugar. Cuando hablamos del lugar, hablamos de la oración del lugar, de que necesitan siempre que oren desde el lugar, como que dependen de eso. No, usted depende como parte del cuerpo de Cristo, En el lugar, a ustedes le tienen que hacer partícipe del cuerpo de Cristo para integrarlo al cuerpo de Cristo, a donde habita, dice la palabra, toda la plenitud de la deidad. Es decir, toda la plenitud de la deidad significa que voy a tener, cada vez que tenga una necesidad, orar, y el poder de Dios siempre me va a responder, porque estoy posicionado correctamente a donde habita, como parte del cuerpo de Cristo, toda la plenitud de la deidad. Pero entonces a mí me tienen que dar los buenos pastos, me tienen que dar el alimento balanceado, me tienen que dar lo que yo necesito, conforme en cada nación,
lo que el Espíritu Santo hace en cada tiempo de los tiempos de Dios. Entonces, para cada tiempo de los tiempos de Dios, la unción baja en congregaciones proféticas para aportarle a la gente lo que ellos necesitan, para que cuando tengan necesidad se puedan manejar verticalmente crístico. Le vuelvo a repetir, verticalmente crístico. O sea, ¿estamos con una verticalidad en la comunión de los santos en la congregación? Sí. Eso es necesario para que baje toda la potencia y cada uno recibamos lo que el Espíritu Santo trae. Pero después seguimos injertados, si me permite el término, en el cuerpo de Cristo. Estamos posicionados, pero con mucho más de lo que nos conocemos. Con otros que no conocemos, vaya a saber dónde viven, en alguna parte del mundo, que forman parte del cuerpo de Cristo. Entonces, si dice que en Cristo habita como cuerpo toda la plenitud de la vida, significa que si yo en mi lugar, a donde me congrego, por eso que hay que orar, por eso que oramos acá, y queremos que todo lo que venimos acá seamos activos en la oración, porque eso genera poder. Entonces, si yo dejo que el poder de Dios genere poder y aprendo a recibir espíritu de oración y gracia, yo voy a ser un poderoso gigante en Cristo para poder orar y que el reino de los cielos me responda. La palabra profética tiene por virtud encarnarse para madurar ese carácter con la medida necesaria en la fe y en la obediencia. Esa comunión personal con Él. ¿Por qué? Porque como yo me tengo que desenvolver solo, porque usted, yo y cualquier cristiano nos tenemos que desenvolver solo. Yo no puedo, frente a un problema, agarrar y decir, ay, bueno, voy a ir a la iglesia o voy a ir a pedirle al pastor o a los pastores o a quienes están, colaboradores, ujieres o lo que sea de un lugar, para que oren por mí o porque oren por este problema. No, lo primero que tengo que hacer es tomar yo la autoridad. Yo donde me congrego me tienen que dar esa autoridad, es una delegación de autoridad en lugares correctos. Por eso que Cristo a los discípulos le dio la autoridad y salieron de 2 en 2, dice, y echaban fuera demonios, sanaban a los enfermos y volvieron chochos de contentos, porque estaban contentos porque veían cómo les respondía el cielo, pero les respondía porque le había delegado a Cristo la unción de autoridad, para que ellos se desenvuelvan solos. No tuvo que ir el Señor de atrás, salvo cuando pasó eso que no podían echar a ese demonio del lunático endemoniado, que dijo que ese poder se perfecciona, ¿no es cierto?, con ayuno y oración, que le dijo, no podéis echar fuera esto, a ver, que le dijeron tus discípulos no pudieron y se lo llevaron a él. Bueno, está bien, también pasa hoy, no hay problema, pero vamos a esto, vamos a donde nos quiere llevar el Señor, nos quiere llevar a todos, a estar todos en una unidad, a donde todo el poder de Dios responda como cuerpo, aunque yo esté solo. Yo detrás mío tengo, si yo estoy bien posicionado, si en el lugar a donde yo me congrego me están dando lo correcto, me están dando señal de autoridad porque me están edificando en la oración, me están edificando en la sana doctrina, en la palabra profética, y me están impartiendo la gracia, detrás mío va todo el cuerpo de Cristo, no los hermanos de mi congregación, va todo el cuerpo de Cristo que esté bien posicionado del lugar que sea de la tierra. ¿Comprende? Es importante que nos demos cuenta de esto, porque es la falla que tenemos. Entonces, nosotros tenemos una gracia que ganó Cristo, tenemos que tomar la autoridad en la oración. Tomemos una actitud de fe. Usted viene a este lugar, nosotros los que venimos a este lugar, venimos para recibir la impartición de esa gracia, para después nosotros sentirnos tranquilos, sentirnos firmes, se nos vaya el miedo, se nos vaya el temor. Claro que vamos a tener que enfrentar problemas, pero después vengamos. Cuando usted viene acá, a lo mejor usted no se ha dado cuenta, se lo digo, cuando venimos a estas reuniones, cuando estamos orando, usted está recibiendo un vínculo de oración y de gracia para que la impartición de la gracia funcione en liberación de sus problemas, en restauración, en milagros si fuera necesario, en señales, aunque usted a lo mejor no se enteró en el momento y después se entera después. Para eso oramos, porque entramos en la comunión de los santos, estamos posicionados en esos lugares celestiales con el Señor, entramos en ese vínculo, baja el poder de Dios, la respuesta son las bendiciones. Para eso oramos.
O sea, ustedes se cuenta que claro que tenemos que venir. Si decimos que los enemigos de la perseverancia, cuando nos decaemos en el ánimo, en los objetivos, justamente es la falta de oración. Uno de los problemas. Lo otro es no congregarse habitualmente. Usted ve gente, como vi por ahí, alguien que a veces viene salteado acá, y estaba por ahí en la plaza. Le digo, ¿qué hace en la plaza? No le dije nada. Pero no viene salteado. Se piensan que de esa manera van a solucionar sus problemas. No, no va a solucionar. Entonces usted, claro, usted lo ve siempre más o menos patinando en el mismo punto, y la explicación es rápida. Es rápido, porque tienen testimonio, saben cómo es. El Espíritu Santo edifica su vida. Cada vez que vienen a una reunión salteado, pero vienen, salen chochos, ¿verdad? Salen con unción, salen con gracia, contentos, agradecidos. Entonces no se justifica, salvo que estuviera trabajando, ¿no? Pero no es el caso. Entonces, no, hay que congregarse, tenemos que congregarnos, pero ¿para qué? Para recibir esto. Y la sana doctrina, es bueno. Es el rema de la palabra, lo que hoy está bajando el Espíritu de Dios. Le aseguro que no estoy consciente de lo que estoy diciendo. Por eso después lo tengo que ver yo también. Por eso le dije, véalo varias veces, no, muchas veces. Las últimas grabaciones que están subidas en internet, véalo, no una, 5, 10, 15, las veces que sea necesario. Y cada vez que la vea, pero busque la presencia de Dios, no de cualquier forma. Usted va a ver cómo se le va abriendo todo las Escrituras, se le abre las Escrituras. Va entrando en una mayor dimensión de fe, que se le aclaran las cosas. Yo también lo hago, lo tengo que hacer porque no soy consciente, no razono lo que baja. Trato de ser un instrumento de honra, una vasija dentro de lo posible, lo más útil posible y suelta, para que el Espíritu Santo, lo que viene, yo lo pueda transmitir libremente, sin ningún tipo de opinión mía, sin torcer nada, sino acomodándolo para la audiencia, sería, ¿no? Para que lo entiendan, pero no torciendo nada. O sea, es para mí. Si hay una de las cosas que el Señor necesita en este tiempo, es que aquellos que son proféticos, sean apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros en la palabra profética, se escuchen. Cuando la persona no se escucha, cuando la persona no revisa o no escucha luego, porque yo no soy consciente de lo que estoy diciendo, yo no sé la dirección, pero no me acuerdo nada. O sea, yo lo tengo que volver a escuchar y lo hago varias veces. Lo hago varias veces y me es de fruto a mí, se me abre cada vez más lo mismo que estoy diciendo hoy, ahora. O sea, que esto sería el logo, por decir así, del mensaje de Dios que Dios está bajando. Pero es un logo que tiene un remo, o sea, tiene un desarrollo, porque tiene un grado de madurez. Así que desde esta base que está transmitiendo el Espíritu de Dios, cada vez que usted lo revise 1, 2, 3, 50, 10.000 veces, por decir cualquier cifra, usted va a notar que de ahí para arriba empieza a crecer, sigue sobreedificando. El que trabaja no es el pastor, no es el predicador, es el Espíritu de Dios en usted. Porque usted recibió esa inyección inicial, después usted tiene que avivarlo eso. Si usted lo apagó y lo dejó intelectualmente, sí, está interesante, y ahí quedó. Y no, ahí se quedó, ¿no? Por eso que nuestra reunión, y yo de eso me tengo que cuidar, no lo puedo hacer a el lugar, no lo puedo hacer a un líder o a nadie de los que de aquí pueden predicar, no, tiene que a Cristo, tiene que hacerse allá. Y si hay algo que uno hace, ministrar eso, para que usted lo reciba y usted lo pueda utilizar, pero tiene que acomodar su vida conforme al carácter de Cristo. Entonces, en virtud de eso, usted empieza a recibir muchísimas bendiciones. Nunca se olvide que Dios no es deudor de nadie. Si nosotros sentimos que Dios nos debe, puede ser en los afectos, puede ser en nuestra salud, puede ser en lo económico, yo le tengo que decir que Dios no es deudor de nadie. En cambio, sí le doy ánimo y le digo, no, si Dios te debe algo, Dios te lo va a pagar, porque Él no debe a nadie. Pero vos, si estás apurado para recibir ese pago de Dios, hacé y acomoda tu vida para que pueda bajar ya el pago y lo va a recibir rápido, si no se está demorando. Todas las cosas que Dios nos tiene que dar por justicia las va a dar. Lo triste sería que lleguemos le doy esta expresión para que usted entienda, lo planteo de esta manera, 5 minutos antes de morir, que Dios nos tenga que pagar todo lo que nos debe. Yo diría, ¿cómo? ¿Qué está diciendo? Sí, Dios me puede sanar de un cáncer fulminante, porque no me puede
de ver eso si me debía esa sanidad o ese milagro, y después me retira el espíritu y me duermo y bueno, al otro día estoy arriba. O sea, ¿me entiende la idea de lo que le quiero decir? Todas las cosas que él tiene que pagar, pero es triste estar esperando que se acumule todo para después, ¿verdad? Cuando uno tiene un gran paréntesis en el medio y dice, oh Dios, pará, por favor, apurate, no me voy a esperar tanto. Empezá desde ahora, porque tengo que estar esperando que después me largue todo junto. Y el Señor me diga, bueno, pero es que no te lo puedo largar ahora, porque no está acomodado en tu corazón. Entonces, si vos te acomodás un poco y entendés esto, y te ordenás un poco mejor, y dejás que yo te vaya llevando, te vaya cambiando el carácter. Porque cuando hablamos de perseverar, tenemos que saber esto, mire, hemos sido ablandados, las debilidades. Cuando nosotros caminamos debilidad, el vago, vamos a hablar de lo práctico, el holgazán, el vago, el atorrante, el tipo que andaba de jarana todos los días de su vida, conocido, cristiano, ¿no? Que fueron en un tiempo así. Esa persona, en la parte humana, no tiene disciplina. He conocido siervos de Dios que eran así. Claro que Dios después le hizo la escuela, ¿no? Y tuvieron que andar. Entonces, esa persona no tiene ningún orden, no tiene perseverancia en ningún objetivo, porque el objetivo era saber a qué boliche iban, por decirlo, o a qué casa iban a hacer, lo que iban a hacer, o qué cosa. Bueno, escúcheme, eso no es perseverar, eso no es ningún objetivo, eso es vivir de jarana, eso es vivir así, irresponsablemente. Pero ¿qué pasa? Cuando entramos y nos damos cuenta, entramos en las cosas de Dios y nos damos cuenta que eso nos juega en contra, eso no se va de entrada. Tenemos una parte natural que tiene que ordenarse, tiene que ser quitado todo ese tipo de maneras de ser que están mal. Entonces, eso lleva un tiempo. Hasta que ese tiempo no cumpla su finalidad, no cumpla su término, nosotros vamos a estar claudicando 2 por 3, la perseverancia se va a ablandar 2 por 3, el entusiasmo se va a decaer 2 por 3. Vamos a ser ablandados por el sistema que nos mete los problemas porque se especializa en desanimar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no, tenemos que dejar que el poder de Dios nos cambie, porque nos cambia, nos transforma, nos saca todo eso. Nos saca todo. Entonces vamos a poder caminar la fe. ¿Sabe la cantidad de cristianos? Siempre hablando como cristianos y aún de siervos de Dios que he conocido y que conozco, no es que conozco, que conozco. Se hablaba de la fe. Hablaban de fe, sí, caminaban la fe, sí. ¿Sabe a dónde tuvieron siempre el problema? En esto. Es que no tenían claro los objetivos, que les faltaba podar aspectos de su naturaleza humana que eran vagos, habían sido vagos, holgazanes y atorrantes, que no habían tenido voluntad firme desde su niñez. Ni habían terminado la escuela, algunos de ellos, la terminaron después. Pero digo, ¿por qué? Porque se dieron cuenta que tenían que hacerlo, no podía ser, que eso estuvo mal, lo hicieron. Pero ya más grande. ¿Pero por qué digo esto? Porque cuando tenemos esos problemas, es muy difícil poder obtener un resultado de un esfuérzate y sé valiente si estamos con armas equivocadas. Si soy indisciplinado, ¿en qué tengo que ser esforzado y valiente? Si soy un tipo indisciplinado, que me falta más peso, más voluntad en las cosas. Y la palabra me dice como cristiano, tenés que ser esforzado y valiente. Y no estamos hablando acá abajo, no estamos hablando de servir a Dios, estamos hablando del objetivo de estudiar, de trabajar, objetivos en la casa, estamos hablando de la añadidura. Ahora, y si yo estoy así, ¿qué? No puedo ser perseverante, ¿qué? Esfuérzate y sé valiente en qué si estoy vulnerado en mi holgazanería, en mi falta de voluntad, estoy ablandado en mi voluntad, estoy ablandado por mi rebelión muchas veces, el odio que quedé porque no pude hacer esto y aquello. Estoy ablandado por un montón de cosas. ¿Me quiere decir usted cómo voy a ser esforzado y valiente en la fe? La fe no me va a dar ninguna respuesta y yo me la voy a agarrar con Dios, cuando en realidad el problema lo tengo yo y no entendí cómo es esto. Por eso necesitamos ordenarnos. Como cristianos necesitamos verdaderamente ordenarnos. Muy bien, vamos a orar por esto, porque le aseguro que todos necesitamos que Dios imparta en una administración
perseverancia. Cuando hablamos de perseverancia, involucre dentro del paquete de lo que es la perseverancia esto que hemos hablado. Tenemos que poder ser esforzados y valientes, tenemos que ser liberados de un montón de estructuras que tenemos, de voluntad que está ablandada, de haber sido vago, de haber sido negligente, de no haber tenido ningún tipo de responsabilidad. Bueno, digo esos ejemplos para que entendamos. Cuando hablamos de ser ministrado en perseverancia, que el poder de Dios venga para darnos más perseverancia, más claridad en el objetivo y en el resultado, involucra que nos va a podar todas las otras cosas que están estorbando para que sigamos firmes y podamos llegar rápido al resultado siendo perseverantes 100%. Involucra eso también. Te lo digo para que entiendan. Muy bien. Vamos a orar, vamos a terminar con esto. Vamos a orar y vamos a alabar a Dios, adorar a Dios y nos vamos a ministrar. Yo le pido que se puede poner un poquito de pie para moverse, de paso le va a venir bien. Vamos a poner una mano en el corazón y vamos a orar. Usted ore desde allí, yo voy a orar desde acá. Señor, desatamos el poder, desatamos la gloria, la gracia de tu presencia. Nosotros sabemos que estamos necesitando corregir muchas cosas, sabemos que produces el querer y el hacer. Sabemos que nos falta más perseverancia, nos falta más disciplina espiritual libre, no obligada por religión, sino esa libertad que nos das. Necesitamos poder fijar objetivos claros para saber que realmente estamos en tu propósito cuando dejamos que tu Espíritu Santo imparta esa gracia. Y esa gracia necesita quitar de nuestra vida todos esos antagonismos que hay en nosotros al esfuérzate y sé valiente, o muy valiente, o muy valiente. Espíritu Santo, desatamos en esta tarde, en este lugar, ese poder para romper todas las cadenas, deshacer todas las obras del diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Cierre sus ojos, póngase una mano en el corazón allí donde está por ahora. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, vamos a orar juntos. Desatamos sobre nuestra vida ese poder de transformación que va a impartir tu gracia sobre de mi vida. Todas las consecuencias que han impedido a que pueda ser perseverante con objetivos claros y definidos, no solo para tu propósito, la del reino de los cielos, sino también en las añadiduras, esos objetivos claros que tenemos que seguir rumbo a ese blanco que en el medio de la adversidad de este tiempo nos ablanda y nos quieren hacer desistir. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, quito de mi vida todo trauma que haya quedado, que sea histórico desde mi infancia y que haya bloqueado y haya ablandado esa perseverancia. En el nombre de Jesús, ahora lo quito y lo echo fuera de mi vida. En el nombre de Jesús. Señor, nosotros te damos gracias, Jesús. Te damos gracias, Señor. Vamos ahora sí a alabar a Dios, por favor, un tiempo. Vamos a buscar la presencia de Dios para ministrarnos nosotros. De tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Delante de tu trono, Señor, yo quiero estar para contemplar tu hermosura y santidad. Y decirte te amo, y decirte te adoro, y decirte te amo.
pensar que el Espíritu, si no nos recordamos que el Espíritu Santo ponga, refresque en nuestra mente algún hecho, alguna circunstancia de nuestra vida histórica, donde por las razones que fuesen nos faltó la perseverancia rumbo al objetivo de seguir adelante en esa dirección, sea trabajo, sea estudio, sea afectos, sea salud, que se dan circunstancias en distintos ámbitos de nuestra vida, sea estudio. Vamos a tomarnos un instante, vamos a seguir adorando a Dios, pero ¿sabe por qué?
que junto con eso, cuando uno no tiene perseverancia y entra en uno un pensamiento, a veces un sentir, y si no es de Dios, deja una frustración, deja una actitud de frustración, y eso que es como que uno pone la tierra debajo de la alfombra, un poco más total. Seguimos barriendo y la ponemos debajo de la alfombra. No, ¿sabe? Eso es algo feo que en el futuro trae sus consecuencias. Nos ablanda en la decisión de nuestra voluntad. Por lo tanto, seguimos perdiendo esa firmeza de perseverancia en decisiones o en el blanco rumbo al cual vamos. Pero se lo explico así. Así que lo que vamos a hacer es para que estos documentos se lo explico así para que vean la importancia que tiene el pensar. Seguramente todos hemos tenido desde nuestra infancia situaciones que nos han ablandado la voluntad y que después consecutivamente a medida que fuimos creciendo nos pueden haber provocado situaciones donde reiteramos las mismas actitudes. Y el día de hoy, mirando para atrás, ya uno siendo con edad grande, teniendo sus años, a lo mejor uno mira para atrás y nunca lo pensó, porque nadie quiere pensar eso. Nadie quiere pensar que se equivocó. Nadie quiere pensar que si hubiera tenido perseverancia hoy su vida sería diferente. Digo como pensamiento. O sea, eso es lo que viene a la persona. Entonces, para evitar eso, el Espíritu de Dios hace una limpieza, saca los traumas, limpia esa entrada, cierra esa puerta, nos incorpora de la gracia para afirmar más la voluntad, liberar de todo el lazo que haya quedado en nuestra alma, en cárcel de nuestro espíritu. Entonces, lo que sea, porque mire que nos han pasado cosas todos, porque no hay nadie que no le haya pasado cosas. Nadie que Dios nos busca, a todos nos ha pasado de todo. Bueno, eso vamos a tomar un tiempito. Mientras de acá vamos a seguir adorando a Dios. Piensen, es importante. Pero ¿sabe para qué? Para decir, Señor, ahora me acordé, está bien. Quizás, acá me equivoqué, quizás tendría que haber tenido más perseverancia, quizás. Pero te la dejo a vos. Sacame las consecuencias de no haber mantenido una firmeza. Haber seguido perseverando rumbo a ese resultado. Sacame las consecuencias de eso, que si son traumas, son límites, son ablandamientos en la fe, lo que sea. Incorporar esa magnitud de perseverancia que necesito para seguir adelante, borrón y cuenta nueva, a cero, con una actitud de limpieza, de confianza en ti, Señor, en esa comunión personal, para que a partir de ahora todas mis decisiones tengan perseverancia y pueda limpiar mi voluntad de ser holgazán, quizás haber sido ablandado, negligente, medio vago quizás. Limpiame eso, sacámelo. En el nombre de Jesús, sacámelo. Esa es la posición de nuestro corazón. Vamos a seguir adorando a Dios. Piense, es importante para su vida.
atrás, por favor. Vamos a entender bien todo esto. Es para liberarnos de las consecuencias para adelante. Y le digo, muchas de las añadiduras que el Señor va a soltar están retenidas, entre otras cosas, por esto. Porque para ser buenos administradores de las bendiciones de Dios, todas, las que sean, en el orden que sea, tenemos que tener una actitud firme, clara, definida, objetivo claro. No podemos de ninguna manera ablandarnos, no ser perseverantes. No podemos ablandarnos, no podemos aflojar. Lo que pasa es que venimos aflojados, venimos ablandados por ese tipo de eventos que nos pasaron. Esa es la importancia de que ahora se lo lleve el Espíritu de Dios, para quedar libre para adelante y nuestra vida cambie, poder disfrutar de una calidad de vida diferente a la que hasta el día de hoy hemos tenido, a pesar de que el Señor nos ha bendecido igual. No estamos diciendo que no, pero lleguemos, avancemos a una magnitud de bendiciones que va más allá de lo que a lo mejor estamos imaginando. Pero necesitamos limpiar el pasado, limpiar esa parte, que es lo que no nos deja ser perseverantes para no caernos cuando Dios nos suelte esa bendición. No podemos ser indisciplinados, vagos, atorrantes. No podemos entrar en ese tipo de actitudes. No podemos dejar de orar. Tenemos que orar. Tenemos que congregarnos habitualmente. Tenemos que dejar que se nos imparta la gracia, como ahora vamos a hacer. Son tres aspectos fundamentales para que no se nos ablande la perseverancia y rápido se acorte el tiempo de los resultados de bendición que a veces anhelamos, esperamos y de por sí que Dios nos quiere dar. Nos vamos a ministrarnos aquí delante, entonces vamos a seguir adorando a Dios desde acá y así, si usted está de acuerdo, vamos a ministrar en eso. Le digo que todos estamos necesitando esto. Lo que todavía estamos aquí. Vamos a hacer una oración final. Espíritu Santo, Señor, yo recibo el poder y la autoridad para poder caminar más perseverancia estos días de mi carne, en el nombre de Jesús. Señor, yo me dispongo a caminar con nuevas experiencias en el sentir de mi corazón, en una actitud de fe renovada, con más firmeza, todo lo que tengo por delante, con más claridad de objetivos, aún en las añadiduras, en el nombre de Jesús. Señor, yo te doy gracias, por esa nueva creación que voy a caminar ahora como nueva criatura más madura, con más capacidad, con más perseverancia, con más entusiasmo, con más ánimo. En el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Gracias, Señor.